corazón, entonces ya sabes que este es el endocardio. Por teoría ya sabes qué componentes vas a buscar a mayor aumento. ¿El sexto qué será? Se ve como una franjita acá, ¿no ve? Ese sería el endocardio. ¿Y el sexto qué es? Miocardio. Miocardio, puro músculo estriado cuarto. Cardíaco, no esqueleto, cardíaco. A mayor aumento, miren, esa imagen que veíamos, como que ya está diferenciando, ¿no? Se ve como una franja acá. Y se ve una limitante acá. Y es lo que has visto en la lámina cuando, antes del descanso, hemos visto un corazón. Y si has visto con este enfoque, pues se puede visualizar esta parte superficial, en este caso hacia la luz, porque este sería el lumen, la parte interna del corazón, y esta parte sería la musculatura estriada cardíaca, y se ve, miren, las células musculares con sus estriaciones, sus discos intercalares y sus núcleos redondos y centrales. Se ve, se nota esa interfaz. Entonces, incluso a este aumento se puede visualizar los núcleos del endotelio. Esas rayitas alargaditas oscuritas, y son los núcleos de las células endoteliales, porque este es un epitelio plano simple. Y debajo de ese epitelio plano simple hay una membrana basal. Es más, es con mayor propiedad decir en este caso membrana basal. ¿Por qué? Porque la membrana resulta del aporte de las células, de los componentes que fabrica el epitelio y del aporte de los componentes que fabrica el tejido conjuntivo. La membrana son esos dos tipos de tejidos, ¿no?, que van conjuncionándose. Lámina basal solo es lo que produce el tejido, y membrana es lo que produce también el tejido conjuntivo subyacente. Entonces, debajo de esa membrana basal hay un tejido conjuntivo subendotelial, que en este caso hemos dicho que es denso y regular. Y más profundamente, más externamente, si quieren mejor, externamente, porque de adentro hacia afuera, vamos a encontrar un tejido conjuntivo laxo, donde están las fibras de Purkinje. Y la limitante entre este endocardio y el miocardio justamente son esta capa subendocárdica. Como que les muestra la cavidad cardíaca, el endocardio y el miocardio. A mayor aumento todavía, miren, aunque es lo que estamos hablando, se nota, ¿no? Miren, aquí no se nota el epitelio, pero se notan núcleos alargados, como una especie de secuencia lineal, que vendría a corresponder a ese epitelio plano simple o endotelio, ¿no? Endotelio. Sabes por teoría que debajo de este endotelio hay una membrana basal, que este sería el tejido conjuntivo subendotelial, que en este caso es denso y regular, y más externamente hacia el músculo encontramos al tejido conjuntivo laxo o subendocardio. Y estas áreas blanquecinas podrían corresponder a las fibras de Purkinje, ¿no? Y aquí tenemos ya la limitante de las células musculares estriadas cardíacas, ¿no? Como es estriado, tenemos que representar en nuestra guía con rayitas, las bandas claras oscuras, el núcleo central, los discos intercalares, porque la célula cardíaca es pequeña, no es tan larga como la esquelética, ¿no ve? La cardíaca es pequeña, eso hemos visto el músculo, y se junta término-terminal, es decir, terminación con terminación, y de esa forma van formando fibras largas, pero porque se unen entre ellas las células cardíacas, y los puntos donde se unen se llaman discos intercalares. Un disco intercalar, ¿cuántas porciones tiene? Dos. ¿Cuáles? Transversal y longitudinal. ¿Qué hay en la porción transversal? ¿Qué hay en la transversal? Complejos de unión. ¿Qué hay en la longitudinal? Complejos de comunicación. Entonces, ¿para qué hay complejos de unión? Para que esta fibra sea larga, ¿verdad? Se van juntando. ¿Para qué hay complejos de unión? No todas, como son células cortas, no todas tienen su placa motora. El músculo esquelético, como es una fibra larga, cada fibra tiene su placa motora, tiene su punto de origen del estímulo nervioso,
que va a desencadenar la contracción. Pero se imaginan, cada una de estas células que tenga su placa motora sería casi un órgano de tipo nervioso, el corazón, tendría tantas terminaciones que sería puro nervios, ¿no? Entonces, no todas las células musculares estriadas cardíacas tienen placa motora, solo algunas. Y las que tienen, lo que tienen es comunicación entre célula y célula para que se pueda transmitir el impulso a través de esos conexores, a través de esos complejos del bioma, ¿no? Entonces, el disco intercalar tiene una porción transversal, complejos del bioma, una porción o sección longitudinal, complejos de comunicación. Y el núcleo central, algunas células se bifurcan, miren, como el pantalón, característico del núcleo estriado cardíaco. Y hay áreas blanquecinas. ¿Qué serán esas áreas blanquecinas? Tejido conjuntivo. Es un tejido conjuntivo que también está dispuesto como en láminas. El músculo cardíaco lo que tiene son como láminas que están organizadas en esa pared, y entre lámina y lámina también hay otras láminas de tejido conjuntivo, ¿no? Tejido conjuntivo laxo. Por lo tanto, es probable ver fuera de la fibra muscular otros núcleos, y esos otros núcleos, ¿de qué serán? Fibroblastos, hay hematíes, ¿no? Porque también hay capilares que están en esa región. Y en estas guías, en este atlas, te muestra parte de esa información. Esto es un poco en concreto del endocardio, miren, endotelio, subendotelial y endocardio, ¿no? Endocardio. Incluso hay una capa mioelástica, ¿no? Que no está muy bien descrita en otro texto. Esto ya es la parte médica, ¿no? Ya es notoriamente diferente a ese endocardio. Ya se notan más presencia de núcleos, más los discos intercalares que están más notoriamente representados, y si bien no es muy claro, porque la imagen no es seca, pero en el dibujo o en la lámina se ve que tiene estriacioncitas, ¿no? Que hay rayitas claras y oscuras en cada una de estas células musculares. Hay unos núcleos por fuera de las fibras nerviosas, o las fibras musculares, y corresponderían entonces a núcleos de fibroblastos. Tenemos el mayor aumento, miren, se nota disco intercalar, núcleo redondo, central, como que se bifurca acá, y otros núcleos por fuera, que es un fibroblasto de ese grupo. Aquí tienen mucho mayor aumento, ¿no? El disco intercalar, el núcleo redondo, las bandas claras y oscuras. Estas células por fuera del músculo, pues son células de otro tipo, en este caso, como dice la referencia, fibroblastos, ¿no? Disco intercalar, núcleo intercalar, célula muscular binucleada, una célula con dos núcleos. Se divide en dos, como un pantalón. Miren este vaso sanguíneo. ¿Qué tal bonito? Entonces, esta es la pared endotelial, este es el núcleo del endotelio, y este núcleo ¿de quién será? ¿De quién creen que es? Del corazón, sí, pero ¿qué parte? Es un pericito. Entre los capilares, que tienen unas paredes de una sola capa, y la túnica media está reemplazada por los pericitos, ¿no? Entonces, en otra partecita nos va a mostrar esa imagen explicativa. Un corte transversal de lo mismo, miren. En este caso se ve el filamento, se ve la fibra cardíaca, la fibra muscular. En la parte central tendría que visualizarse el núcleo, ¿no ven? En la parte central, porque no, a diferencia del esquelético, en este caso el núcleo de estas células está al medio, es central y redondo. En cambio, el esquelético es periférico, ¿no? Está por debajo de la membrana plasmática del sarcolemma. Ahí está, ¿no? Miren acá, este núcleo es al centro. Y este sería la célula cardíaca, estriada cardíaca. Entonces, ahí está, miren los capilares, ¿no? No muestra acá. Pero yo no vamos a mostrar que esa imagen que hemos visto. Este es el epicardio, su mesotelio, que es un epitelio plano simple,
y el tejido conjuntivo laxo, que vendría a ser la capa subendotelial epicárdica, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia con el endocardio? Que en esta capa encontramos vasos sanguíneos, ¿no? ¿Qué se llaman estos vasos sanguíneos en esta capa? ¿Esto qué se llama? Coronarios, ¿no? Los vasos que están en la pared adventicia de los vasos sanguíneos se llaman vasa vasorum. Entonces no son vasa vasorum, son vasos coronarios, ¿no? Son los que alimentan a la pared. A mayor aumento, miren, aquí encontramos, además de esta arteria, encontramos nervios. Bueno, como que, si es que no lo conoces, la placa siguiente te oriente en ese sentido, ¿no? Entonces, la arteria coronaria, que son los nervios de esa pared, y miren, incluso nos describe un vaso linfático. Un vaso linfático. El vaso linfático tiene una pared que es parecida a una vena mayor, a una vena grande. Por lo tanto, solo tiene una túnica íntima, carece de una túnica media y una gruesa túnica adventicia. ¿Ya? Y comparamos con este vaso arterial. ¿Qué es lo que predomina en este vaso arterial? La túnica media. Entonces, ¿cómo puedes describir o diferenciar si es arteria o es vena o es linfático? Por el grosor de la pared, el ancho del lumen. En la arteria, por lo general, el lumen es angosto y la pared es ancha. En la vena, por lo general, no tenemos la vena acá. En la vena el lumen es amplio y la pared es angosta. Aparte de eso, el ancho de la pared de la arteria está expresa de la túnica media, ¿no? Las capas musculares que están organizadas en forma concéntrica. En cambio, en la vena casi no tiene túnica media, las medianas tienen, las pequeñas una que otra, y las grandes, la gran mayoría de las venas grandes no tienen túnica media, ¿no? Entonces, se parece a un vaso linfático. Túnica íntima y adventicia íntima. Adipocitos, miren los adipocitos tan bonitos. Entonces, otra lámina igual de cardiovascular, pero en este caso de un preparado de aorta con una tinción de orseina. ¿Para qué sirve la orseina? Fundamentalmente es para poder visualizar a las fibras elásticas, un tejido conjuntivo elástico. Y sabemos perfectamente que la arteria elástica o aorta, que es la más representativa, en su túnica media, además de células musculares lisas, hay fibras elásticas. Un importante porcentaje de fibras elásticas, ¿no? Y se ve así, con esa tinción. En esta vista, ¿dónde estará la túnica íntima? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Arriba, ¿no? Porque es liso. Y hacia abajo tenemos una capa que tiene una presencia de vasos sanguíneos, tejido adiposo, todo aquello, ¿no? Que sería así la adventicia. Y la capa más gruesa de esta pared es la túnica media o intermedia. Ahí tenemos ya con la referencia correspondiente, adventicia media íntima. Estas láminas las tienen que estudiar, aprender, memorizar, tenerlas presentes, porque podemos en una prueba mostrarte solo esta, decirte, describe qué ves, o cómo está, qué ves en A y qué ves en B. ¿Qué ves en A? La íntima y parte de la media. En B ves la adventicia y parte de la media. ¿No? Y obviamente, además de las células musculares lisas, ves las fibras elásticas, fundamentalmente en muchos túnicamente vienen ahí fibras elásticas, endotelio, capas endotelial, túnicamente. Esta es la adventicia, fibras elásticas, vasovasorum, fibroblastos. Igual, otro preparado, en este caso páncreas, tensión hematoxina, eosina, pero como estamos en el capítulo de circulatorio, no vamos a describir a la glándula, sino un vaso que está presente en la glándula. Y en este caso es
El C4 nos muestra que va a ser esta parte la que va a visualizar. Y la lámina elástica interna y externa en la aorta no se puede ver. No, pero sí se puede intuir dónde está y algunos datos sugestivos. Pero en general no se puede visualizar. Entonces, a simple rápido análisis, ¿será arteria o vena? Arteria. Hemos dicho que los criterios para definir si es arteria o vena, primero es el lumen. La arteria tiene un lumen más pequeño respecto a las venas. Segundo, el grosor de la pared. La arteria tiene una pared más gruesa que la vena. Tercero, ese grosor a las expensas de la media. ¿Verdad? En la vena la media es delgada, casi no hay algunas, y en la arteria es prominente. Tercero, cuarto, el lumen. En la vena generalmente hay sangre, en la arteria no, pero no es regla. En algunas arterias puede haber sangre. ¿Cuál estaría faltando? La quinta. La arteria trata de mantener su forma, por lo general es redonda, pero no se deforma. Que la vena anda todo deformada, aplastada, desdoblada. ¿Ya? Entonces, lo contrario a lo que hemos mencionado es en la vena. Es lumen más amplio, pared más angosta, no tiene túnica media, está colapsada y tiene contenido. Y como que hay un repaso de circulatorio que en la siguiente clase también lo vamos a hacer, en la cual te voy a dar un listado de descripciones, donde tú en base a esa descripción vas a poder definir si es arteria, vena o capilar. Hay que tener en cuenta que hay tres tipos de arterias. ¿Cuáles? Elástica, muscular, arteriol. Hay tres tipos de venas: pequeña, mediana, grande. Hay tres tipos de capilares: continuo, fenestrado, sinusoidal y el vaso linfático. Entonces, la descripción de esos 10 vasos, en una lista, en una secuencia de descripciones, y tú leyendo esas descripciones vas a poder identificar de qué vaso se trata. ¿Ya? Entonces, eso te ayuda a tener un enfoque mucho más completo de cómo puedes identificar si es arteria o es vena. ¿Ya? Conociendo las características de estas capas de esta pared. Cuando vemos respiratorio es algo parecido, porque el aparato respiratorio básicamente está formado por pulmones y vías respiratorias, ¿verdad? Y las vías respiratorias es una larga secuencia de órganos que empiezan en la nariz, la boca, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, hasta llegar a los alveolos, y ahí recién se termina esa secuencia de órganos que en esencia que tienen una pared, y esa pared que tiene capas. Igual hay en este caso una mucosa, no es una mucosa, y luego esa mucosa hay una lámina propia, otros tienen una submucosa y muchos tienen una adventicia. Y adicionalmente algunos de ellos tienen cartílago, ¿no ven? Cartílago hialino, la tráquea y los bronquios primarios y hasta secundarios. Entonces, lo que importa es aprenderse esas características de esa pared de ese órgano. Entonces, para eso hay esquemas, hay bonitas ya tablas, pero mejor si te haces la tuya, porque al hacer tu tabla, tú vas a acordarte con facilidad los componentes, ¿verdad? En el caso de los vasos sanguíneos, lo único que tienes que acordarte es, como César preguntaba a su compañera, ¿qué tejidos forman parte de la íntima? ¿Qué tejidos encontramos en la íntima entonces? Epitelial, conjuntivo y cuál más. Y algunos elásticos. El epitelial es un epitelio plano simple, el endotelio. El conjuntivo es un lazo, un subendotelial. Y el elástico, justamente la limitante elástica interna, o lámina elástica interna, que es la limitante entre la túnica íntima y la túnica media. En algunas arterias, las medias sobre todo, las musculares sobre todo, la túnica media está
separada o aislada por la túnica elástica externa o limitante externa en los textos, ¿no? Entonces, la capa media va a tener, además de las células musculares lisas, una capa de fibras elásticas. Finalmente, la adventicia, que es un tejido conjuntivo laxo, ¿no? Donde vas a encontrar vasos sanguíneos, en este caso se llaman vasa vasorum, nervios y otros componentes, ¿ya? Entonces, serían las características de esta pared y en función a la cantidad de uno de ellos respecto a otros, es que tú puedes identificar de qué vaso se trata, ¿ya? Y en esta laminario pues te ayuda a identificar eso. Miren, este es el mismo preparado de esta parte, simplemente una mayor ampliación. Miren, y aquí nos muestra a continuación sus componentes: íntima, media, adventicia. Mucho más aumento, miren. Si yo te pongo esta lámina, te pido describir, ¿cómo me describes? ¿Qué vas a mostrarme ahí? ¿Hay tejido epitelial? Sí, ¿dónde estaría? ¿Hacia la puerta o hacia la ventana? Hacia La puerta, ¿no? Este sería el la epitelio. puerta. ¿Hay tejido conjuntivo? Sí, toda esta parte. ¿Hay tejido muscular? Claro que sí, esta parte. Y este también es conjuntivo, la adventicia, ¿ven? Y en la adventicia tenemos los vasos vasorum, vasos que alimentan estas paredes. Y la ventaja es que esta lámina tiene su, como que explicación, ¿verdad? Su endotelio con su lámina, aquí hay una cosa, la lámina elástica interna. No siempre se los puede visualizar, pero ya si sabemos que existe, se puede buscar, ¿no? Y alguna imagen sugestiva te hace identificar. Endotelio, tejido conjuntivo subendotelial, lámina elástica interna, túnica media, túnica adventicia. Miren qué gruesa la túnica adventicia. Igual, aquí una glándula suprarrenal, pero no vamos a ver a la glándula, vamos a ver algún vaso que forma parte de su ilio. En este caso, concretamente estos, ¿no? Aquí hay tres vasos, ¿los pueden identificar? Tres tipos de vasos. Hay una arteriola, ¿dónde puede estar esa arteriola? La que está en medio. ¿Al medio? Al medio. ¿Por qué creen que es arteriola? Redondita, pared gruesa, túnica media, pero tiene contenido. Ni modo, no sé. A su lado, ¿qué hay? Otro vaso. Pared sumamente delgada, y comparar este lumen con la pared, pues el lumen es sumamente ancho, ¿ve? Y la pared es tan delgadita que parece solo una capa. Por lo tanto, es una íntima, estas alargaditas en las células endoteliales, por fuera estaría la adventicia y no tiene túnica media. Otro vaso, aquí hay otro vaso, miren como que tiene contenido, ¿no? Bastante contenido, este también tiene contenido, pared delgada, no hay túnica media, túnica adventicia y está incluso deformada, como que está hundida, que no es un riñoncito, ¿no ven? Pero no es riñoncito, es una vena que está un poquito colapsada, deformada. Comparado con este que tiene un redondo casi perfecto, bien conservadito. Pero hay otro vaso, ¿dónde está el otro vaso? Es un linfático. Hasta dos linfáticos. Pero el que nos describe el libro es este, miren. Ese es un vaso linfático. Solamente tiene una túnica íntima y no tiene túnica media, y teóricamente tiene que haber una adventicia, ¿no? Que no se ve muchas veces, porque tiene las características de una vena grande, de la pared de una vena grande, ¿ya? La ventaja de este atlas es que te muestra en el centro vénula, arteriola y vaso linfático. La mayor aumento, lo que estábamos comentando, miren, la pared de esta arteriola, la parte interna, su túnica íntima, ¿no? Los núcleos de las células endoteliales. Y 2 a 3 capas de células musculares lisas, por eso es arteriola. Una pared de una arteria grande tiene entre 30 a 40 capas de células musculares lisas.
Y a medida que estos vasos se van ramificando, van disminuyendo de calibre y van disminuyendo el grosor de la pared. Y las arterias nacen a expensas de perder el número de capas. De tal forma que cuando llegan a la arteriola, al nivel de arteriola, tienes entre 2 o 3 capas solamente de células musculares lisas. Y finalmente desaparece esta túnica media y ese vaso se ha convertido en capilar. Si el capilar ya no tiene túnica media, lo que tiene son los pericitos que están ahí reemplazando la túnica media y su túnica íntima y nada más. Se tiene la arteriola con sus fibras de colágeno, su túnica media y su íntima. Páncreas, el otro vaso que vemos acá, otra arteriola con su túnica íntima, media y adventicia. Lo mismo, miren. En este caso es otro tipo de vaso sanguíneo. ¿Cuál será? Lo que está en S4, lo que está en A y B. Porque aquí hay un vaso, indudablemente, ¿no? Que por lo que hemos descrito será arteria o será vena. Es arteriola. Conserva una forma, la túnica media es notoria, si bien son 2 o 3 capas, su adventicia también se nota con cierta claridad. Bueno, tiene contenido por el modo, pero sí mantiene una forma muy firme, muy estricta. Comparado con este, miren, que tiene alto contenido, un lumen ancho respecto al grosor de la pared, prácticamente es una túnica íntima, nada más, en la túnica adventicia que va a quedar. Pero hay otros vasos presentes acá, ¿cuáles serán? Estas rayitas, que por este aumento no se visualizan adecuadamente, pero a mayor aumento se puede visualizar que son, miren, una secuencia de hematíes colocados en un tubo, es un capilar. A ver, el capilar se caracteriza porque tiene un grosor casi un poquito más grande, un poquito nada más, que el diámetro de los eritrocitos. Y los eritrocitos, ¿cuánto miden? En promedio 7 a 7.5 micras. Por lo tanto, la luz de este capilar es de 7.5 a 8 micras, porque pasan prácticamente pegaditos a la pared, en fila india, los eritrocitos. Y otra característica que vemos en este capilar, ¿cuál será? ¿Esto qué será esta imagen alargada? ¿Un parásito? Un bicho, una fasciola hepática. Ahí se ve la fasciola, el núcleo del fasciola endotelial. Ese es este. ¿Ya? Pero si no sabes, si no tuvieras referencia, yo creo que tengas que entender esto. Pero como es un dibujo de un texto, entonces hay que decir que es pericito. Como que tienes que aprender que es pericito. Porque si no tuvieses la referencia, es un poco más ancho este, ¿no? Un poco más abultado. Y este es más alargado. Y las células, el núcleo de la endotelial es alargado, casi aplanado. Y este sí es un poco más bolita, ¿no? Porque el pericito es así, grandote, una prolongación longitudinal primaria y las prolongaciones secundarias que como reja envuelven al capilar, ¿no? Una malla. Y es entre las llanuras de esas prolongaciones que se produce el filtrado, sirve como una rejilla para que no se salgan los componentes que están al interior de ese capilar. Entonces, el capilar, el tejido adiposo, parece más un continuo. Aquí tenemos capilares, miren. La sangre, es decir, el tejido adiposo es puro y sangrón, y justamente porque tiene esta riqueza de vasos sanguíneos. Miren, está largo este capilar, otro capilar. En paratiroides algo parecido, ¿no? Capilares. Capilares. Miren, aquí es un corte transversal perfecto de este capilar. Solo se ve la pared y el hematí que casi está
a cabalidad transitando, ¿no? Miren. Aquí están colocaditos en un monedero. Entonces, cuando ustedes se lleven en antología, van a aprender de que puede haber un tipo de anemia con una cantidad normal de eritrocitos, pero que los eritrocitos son muy grandes y no pueden entrar por el capilar. Es la anemia megaloblástica. Mega es grande. Es la megaloblástica se caracteriza porque estos eritrocitos son tan grandes que no pueden entrar a ese capilar. Por lo tanto, es una anemia. No hay una oxigenación adecuada de los tejidos. La anemia megaloblástica es por deficiencia de vitamina B12. Ya, entonces, ¿en qué alimento consumes vitamina B12? Les voy a decir, se van a poner felices algunos. Cerveza. La levadura de Malta tiene vitamina B12. ¡Qué belleza! Las numerosas condiciones que provocan, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Que miren la referencia, es el capilarcito. Justo el corte tan perfectito que es un corte transversal, ¿no? ¡Pah! Cortado al paso ese. De aquí nos muestra el pericito, como estaba haciendo. Acá ya se enfila India. Los capilares, el pericito sobre el epitelial. Aquí lo mismo en esta glándula suprarrenal, pues no la glándula, sino los vasos que están en el ilio. Arteria, vénulas, vaso linfático, el linfo colapsado por la linfática. La arteria, más que arteria, arteriola, ¿no? Que tiene 2 o 3 capas o más. Las vénulas, esta es otra vénula. Se nota claramente lo que hemos mencionado, ¿no? Una pared tan delgadita y un lumen tan ancho. No está deformada, pero estas otras características hablan que es una pared. Tiene contenido por el matíes. Una vénula muscular. Hay una vénula, pero de músculo. Vénulas lisas, endotelio. Otra vena, venas, vénulas. Pero aquí un poquito podemos discutirle al autor porque miren este pericito, ¿creen que puede estar presente un vaso tan grande? Según otro texto, no. Solo es exclusiva de las vénulas, aquellos vasos que están inmediatamente a la salida del lecho capilar. Son tan delgaditas esas venas como los capilares. Y esto no es un capilar, miren cuántos eritrocitos están aquí presentes. Este pericito tiene que ser súper gigante para abrazar toda esta longitud. En algunas imágenes podemos críticamente revisar y no creer todo lo que nos muestran, ¿no? No estén perdidos. Ya, entonces es poco probable que sea un pericito. Incluso más parece una hematía que está medio pegada a la pared. Aquí tal vez este sí, porque el grosor no es tan importante, pero este es grande. Es grande. ¿Ya? No todas las imágenes son como en la tierra en mayo, creo, alguien viajó a La Paz y le pedí que me lo traiga láminas de intestino grueso y de piel. Me lo han traído. Entonces he revisado la etiqueta de donde está el intestino grueso es piel. Y donde está piel es el intestino grueso. Al colocar la etiqueta se han equivocado. ¿No? Si yo me confiara en etiquetar, se estaría enseñando piel como intestino grueso y el grueso como piel. ¿No? Entonces, las revisadas siempre. Esta es la primera lámina. Entonces, si se dan cuenta, estas láminas las van a tener un poquito ahora ver más con profundidad.